Hola a todos y bienvenidos a mi canal. ¿Cómo están? Espero que estén teniendo un día increíble. Yo por mi parte estoy súper emocionado de estar aquí con ustedes hoy. Y si es la primera vez que nos encontramos, bienvenidos a bordo. Y aquí es donde exploramos todo lo relacionado con el entretenimiento, las noticias de celebridades y, por supuesto, los temas que nos hacen suspirar y soñar. Hoy tengo un tema que creo que les va a encantar, un tema que nos va a robar el aliento. Basándonos en el título que les dimos, Kerem Bürsin, el romántico mensaje que te dejará sin aliento, imperdible. Vamos a sumergirnos en el mundo de Kerem Bürsin, uno de los actores turcos más queridos y, por supuesto, más románticos. Pero, ¿qué hace que este mensaje sea tan especial? ¿Por qué digo que te dejará sin aliento? Bueno, vamos a descubrirlo juntos. A lo largo de este vídeo vamos a analizar el mensaje en sí, el contexto en el que se dio, y por qué resonó tanto con sus fans y con el público en general. Prepárense para conocer el lado más tierno y apasionado de Kerem, porque créanme, es una experiencia inolvidable. Antes de que empecemos a desmenuzar este mensaje romántico, permítanme recordarles algo muy importante: si aún no lo han hecho, por favor, consideren suscribirse a este canal. Activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos. Cada semana les traigo contenido fresco, interesante y emocionante sobre sus celebridades favoritas. Y si quieren ser los primeros en enterarse de todo, no duden en suscribirse. Así de fácil. Ahora sí, vamos a sumergirnos en este mensaje romántico que nos tiene a todos con el corazón en la mano. Para entender completamente el impacto de este mensaje, necesitamos retroceder un poco en el tiempo y conocer el contexto. A Kerem Bürsin lo conocemos principalmente por sus papeles en exitosas series turcas como Love is in the Air o Sen Kalkam, como es su título original, donde interpretó a Serkan Bolat, un personaje que, por cierto, tiene mucho de romántico. Sin embargo, este mensaje en particular no es sobre un papel, es sobre el propio Kerem. Este mensaje fue publicado en una red social, creo que en Instagram, y estaba dirigido a una persona muy especial. Era un mensaje de amor, de admiración y de respeto. Aunque no revelaré el nombre de la persona a la que iba dirigido, sí puedo decirles que fue un mensaje que hizo que muchas personas, tanto mujeres como hombres, se sintieran identificadas. El mensaje no era largo, pero cada palabra estaba cuidadosamente elegida. No era una simple declaración de amor, era una expresión de sentimientos profundos, de aprecio por la personalidad, la inteligencia y la belleza interior de la persona a la que iba dirigido. Y esa es la clave, mis amigos, porque el romance real no solo se trata de flores y cenas a la luz de las velas, sino de valorar y celebrar a la persona en su totalidad. Ahora, vamos a desglosar algunos de los aspectos más destacados del mensaje. Les voy a leer fragmentos y les explicaré por qué estas palabras son tan poderosas. Presten mucha atención, porque aquí es donde la magia sucede. En primer lugar, Kerem comenzó el mensaje con una muestra de gratitud. Agradeció a la persona por su presencia en su vida, por iluminar sus días y por hacerle una persona mejor. Fíjense en la importancia de esto, el agradecimiento. Es la base de cualquier relación duradera y significativa. Reconocer el impacto positivo que otra persona tiene en tu vida es un gesto de amor y respeto que no tiene precio. Luego, Kerem elogió la inteligencia, el ingenio y la sensibilidad de la persona. No se enfocó solo en su apariencia física, sino en sus cualidades internas. Le habló de sus ideas, de sus sueños y de la forma en que ve el mundo. Esto es crucial. El verdadero romance se basa en la admiración mutua y en la conexión intelectual. Si solo te fijas en lo superficial, te estás perdiendo la esencia de lo que hace a una persona realmente especial. Más adelante, Kerem expresó su admiración por la valentía y la fortaleza de la persona. Le habló de cómo la persona enfrentaba los desafíos de la vida, de cómo superaba los obstáculos y de cómo nunca se rendía. Esto es un punto muy importante. El amor no solo se trata de momentos felices, sino también de apoyo en los momentos difíciles. Saber que tienes a alguien a tu lado que te admira por tu fortaleza y que cree en ti, incluso cuando tú mismo dudas, es un regalo invaluable. Y por último, pero no menos importante, Kerem expresó su amor de una manera muy simple pero profunda. No usó palabras grandilocuentes ni clichés trillados. Simplemente dijo, te amo. Y esa simple declaración resonó con fuerza,
porque estaba respaldada por todo lo que había dicho anteriormente. Había demostrado su amor a través de sus palabras, a través de su aprecio, a través de su admiración. Lo que hace que este mensaje sea tan especial es la autenticidad. No se siente forzado ni artificial. Se siente como una expresión genuina de los sentimientos de Kerem. Y eso, mis amigos, es lo que realmente nos deja sin aliento. Es la honestidad, la vulnerabilidad y la sinceridad lo que nos toca el corazón. Además, el mensaje no solo impactó a los fans de Kerem, sino también a muchas personas que no lo conocían. Demostró que el amor verdadero existe, que el romance no ha muerto y que todavía hay hombres que saben expresar sus sentimientos de una manera hermosa y significativa. Pero, ¿por qué creo que este mensaje es imperdible? Porque nos recuerda algo muy importante, que el amor no es solo una emoción, es una acción. Es un acto de valentía, de generosidad y de respeto. Es una elección que hacemos cada día. Y Kerem, a través de este mensaje, nos demostró cómo se hace. Y por si fuera poco, el mensaje de Kerem también nos da pistas de su forma de ser. De su personalidad. De lo que busca en una pareja. Y de lo que valora en una relación. Todo esto refuerza la idea de que Kerem es un hombre con los pies en la tierra, pero también con un gran corazón. Ahora bien, ¿qué podemos aprender de todo esto? ¿Cómo podemos aplicar estas lecciones a nuestras propias vidas? En primer lugar, aprendamos a expresar nuestro amor de una manera más auténtica y significativa. No tengamos miedo de ser vulnerables, de mostrar nuestros sentimientos y de decir lo que realmente pensamos y sentimos. Las palabras tienen poder, y usarlas con cuidado y sinceridad puede hacer una gran diferencia en nuestras relaciones. En segundo lugar, aprendamos a valorar a la persona en su totalidad, no solo por su apariencia física. Prestad atención a sus cualidades internas, a su inteligencia, a su personalidad y a su forma de ser. Admirad su valentía, su fortaleza y su capacidad de superar los obstáculos. El amor verdadero es mucho más profundo que la atracción física. En tercer lugar, aprendamos a agradecer a las personas que amamos por su presencia en nuestras vidas. Expresad gratitud por su apoyo, por su amor y por todo lo que hacen por nosotros. Un simple gracias puede hacer maravillas. Y por último, aprendamos a demostrar nuestro amor a través de nuestras acciones. No solo con palabras, sino también con gestos, con detalles, con apoyo y con compañía. El amor se demuestra, no solo se dice. En resumen, hemos explorado el romántico mensaje de Kerem Bürsin, analizado el contexto y descifrado las claves de por qué impactó tanto. Hemos visto cómo este mensaje es un reflejo de su personalidad y nos sirve de inspiración para nuestras propias vidas. Hemos descubierto que el amor se basa en la autenticidad, la admiración, el agradecimiento y la acción. Espero que este vídeo les haya gustado tanto como a mí me gustó hacerlo. Espero que les haya inspirado y que les haya hecho suspirar un poco. Recuerden que el amor está en todas partes, solo hay que saber encontrarlo. Muchísimas gracias por ver este vídeo hasta el final. Me encanta que estén aquí, compartiendo conmigo esta pasión por el mundo del entretenimiento y de las celebridades. Espero que se hayan divertido tanto como yo. Ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Qué les pareció el mensaje de Kerem? ¿Qué aprendieron de él? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Quiero leerlos todos. Compartan sus pensamientos, sus sentimientos y sus experiencias. La conversación es lo que hace que este canal sea tan especial. Y por supuesto, no olviden darle like a este vídeo si les gustó. Compartan este vídeo con sus amigos, con su familia y con todos aquellos que amen el romance y las historias de amor. Y por último, pero no menos importante, suscríbanse a este canal si aún no lo han hecho. No se pierdan ningún vídeo. Activen la campanita de notificaciones para estar al tanto de todas nuestras novedades. Les mando un abrazo gigante y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Chao, chao.